Gracias, Alicia. Y siempre que hablamos de delincuencia, hablamos también del riesgo de las vidas, de la integridad, pero también el riesgo de nuestra economía. Así que estamos con Paola del Carpio precisamente para hacer un análisis económico de cómo afecta la delincuencia también el desarrollo de nuestro país. ¿Cómo estás, Paola? Buenos días. Hola, Fátima. Buenos días. Efectivamente, ¿no? La delincuencia finalmente afecta cómo los agentes económicos, los consumidores, los productores, quienes estamos finalmente participando de la economía, tomamos decisiones en nuestro día a día. Y un poco primero ver las cifras de cómo nos afecta la delincuencia, que no es una novedad para nadie que nos está viendo, porque lamentablemente es algo que nos afecta cada día y que con los estados de emergencia pues se ve más tangible. El 27% de personas mayores de 15 años reporta haber sido afectado ya por un delito en el último año. Esta cifra ha subido respecto a la última medición, que antes estaba más cercano al 20%. Y muchas personas, 17%, consideran que la delincuencia es el principal problema del país. Teniendo los problemas que tenemos, no recordemos, inflación, pobreza, muchas personas consideran que la delincuencia es el principal problema que las aqueja finalmente. Amenaza la inversión, amenaza sus casas, su seguridad, ¿no? Y algo que creo que es interesante es que todas las personas que son afectadas finalmente por la delincuencia, ni el 20% alcanza a realizar una denuncia. Y el principal motivo para esto, y eso es siempre una llamada de atención para las autoridades, es que la gente piensa que esto es una gran pérdida de tiempo, ¿no? Y esto genera círculos viciosos, porque si yo no denuncio, entonces la policía no tiene información para saber dónde enfocarse más. Entonces es como un círculo vicioso entre que lo hacen mal y nosotros no ayudamos a que lo hagan mejor. Y de hecho, Paola, esto es confianza. Hemos tenido hace unos minutos un enlace con una joven, con una señora que ha sido afectada por la delincuencia. Le robaron el teléfono. Ella ya sabe que es el teléfono de las Malvinas por el aplicativo y finalmente no llega nadie. Entonces, por eso se tiene que hablar también de estrategias claras. Pero y justamente por lo que acabas de decir, el 63% de los peruanos confía poco o nada en la policía, lamentablemente. Y esto es un gran problema. Cuando tenemos medidas así grandilocuentes como lo que vemos ahora en los estados de emergencia, y a pesar de eso vemos que sigue avanzando la delincuencia, la confianza no avanza, sino que retrocede, ¿no? Bueno, esta cifra, por supuesto, es alta, pero no es sorprendente. El 80% se siente muy inseguro frente a algún riesgo de asalto. Y esto sí nos debe alarmar un poco. Más del 50% de los peruanos apoyaría que se irrespeten los derechos de las personas siempre que sí se acabe con la delincuencia. Eso es preocupante, sobre todo en un contexto con instituciones débiles como el Perú, ¿no? Donde no sabemos cómo puede jugarnos ese tema, ¿no? Y de hecho las cifras son tristes en cuanto a la confianza y finalmente cómo se gestiona también los operadores de justicia su labor, pero no es, digamos, un afán pesimista el que tenemos, sino un afán de que las autoridades puedan tomar esto como una advertencia de lo que tienen que hacer mejor. Claro, y ahora muchos dirán, este es un bloque económico, ¿qué tiene esto que ver con la economía? Pues bien, claramente, como les decía, afecta las decisiones que tomamos en nuestro día a día, en nuestra participación en la economía. Reduce la actividad de negocios, por supuesto, ¿no? O sea, cuando vemos el tema de las extorsiones, por ejemplo, vemos que muchos negocios tienen que cerrar, tienen que moverse de distrito, tienen que tomar diversas decisiones que al final lo que implica es que no operan en paz y que producen menos de lo que podrían producir si no estuvieran siendo constantemente afectados por la delincuencia, ¿no? Y por supuesto, se tienen que destinar más recursos para la seguridad de todos los agentes, del privado, que puede ser para proteger mi hogar, para protegerme a mí mismo, para proteger a mi empresa, alarmas, cámaras, diferentes medidas que se toman, ¿no? Pero además el Estado, que tampoco es que recaude demasiado dinero, tiene que poner cada vez más dinero a la seguridad ciudadana porque el tema sigue avanzando. Sin hablar de la falta de ejecución, Paola. ¿No? Y así es. Y a pesar de que en los últimos 10 años el presupuesto se ha elevado muchísimo, no se ejecuta siempre todo, ¿no? Y bueno, sí, claramente si hay menos actividad económica, las oportunidades de empleo caen, como ya lo hemos visto. Y esto que hablábamos hace un par de semanas, ¿no? Vienen aumentando las intenciones de emigrar. En otros países se ve que esto también ocurre cuando ya la delincuencia se dispara demasiado. 400.000 peruanos han salido del país en el año 2022 sin retorno.
y 6 de cada 10 jóvenes tienen intenciones de hacerlo en los próximos 3 años. ¿Y qué significa esto? Significa que son personas con habilidades, talentos profesionales que los perdemos en nuestro país para elevar la competitividad y finalmente se van a otras naciones. Así es, así es. Y bueno, si uno lo cuantifica en el 2017, el BID estimó que más o menos el 3% del PBI es lo que perdemos por culpa de la delincuencia en nuestro país. Y el PBI a veces suena como muy raro y gaseoso, así que si lo pusiéramos en cifras del 2022 serían unos 15.000 millones de soles, 4 veces el valor que tenemos destinado a combatir el fenómeno del niño este año. ¿Perdemos más de lo que crecemos, Paola? Perdemos, bueno, en este momento, sí, ¿no? Claro, estas son cifras del 2017, pero no creo que hayan mejorado sustancialmente, lamentablemente. Lo cual sería, digamos, que un peruano cada año pierde $335 por culpa de la delincuencia. Esto puede ser por costos de, obviamente, lo que nos cuesta, lo que perdemos cuando somos victimizados, lo que nos cuesta invertir en protegernos a nosotros mismos, lo que le cuesta al Estado invertir en seguridad. Y finalmente, una estimación del Banco Mundial con encuestas que se hizo a empresas es que estas destinan más o menos el 2% del valor de lo que venden a protegerse. Y esto es una cifra mayor al promedio de América Latina, que recordemos ya es una región en general bastante afectada por la delincuencia. De acuerdo, vamos a llamar también a Alicia para que se sume con nosotros antes de ir a la pausa, pero eso es alarmante porque estamos en una situación donde incluso estas cifras podrían agravar la situación de informalidad, de también un puesto de trabajo que realmente no tiene todas las garantías ni beneficios sociales. La verdad que es muy lamentable. Así es, gracias Paola por traernos esta información tan importante de cómo medir también el impacto de la delincuencia.